Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Vamos a desarrollar el tema de la constitución del ser humano. Quería que me verificaran si están viendo la imagen. Sí, se ve perfectamente, Álvaro. Ampliada. Un poquito así. Enseñanzas que nos trae la doctrina espírita y que... Bueno, podemos seguir. Entonces, quería que me verificaran si están viendo la primera imagen de la presentación. Se ve perfectamente, no te preocupes. Ok, muy bien. Bueno, entonces nuevamente saludos a todos. Acá en Cartagena, Colombia, son las 4:30 de la tarde, pasaditas, y allá es noche, ya casi medianoche, según entiendo. Y veo muchas amigas y amigos de España, de Centroamérica y algunos otros hermanos de acá de nuestro país, de Colombia. Y este tema, como podemos ver, es muy conocido por nosotros los espíritas. Más que todo es un repaso, más que conferencias, una clase de repaso, y contamos con bastante material que, por supuesto que debido al tiempo escaso, tenemos que recortar, ¿no? O resumir más que todo. Entonces podemos observar que, basándonos en la codificación y en otras obras de la doctrina espírita, pues esta imagen muy tradicional, muy mencionada sobre la constitución del ser humano, pero vamos a ver que es más completa a lo largo de la charla de hoy, porque básicamente aprendimos desde el libro de los espíritus que el ser humano, el encarnado, la persona que está en el mundo material, está constituido de 3 elementos esenciales: el espíritu, el periespíritu y el cuerpo físico. Y nos hemos mantenido durante mucho tiempo con esta imagen muy ilustrativa y que a veces queremos abarcar completamente, pero poco a poco vamos adentrándonos más en el conocimiento y otros parámetros vibratorios, otras energías, otros niveles vibratorios que tiene también el ser humano, básicamente cuando estamos acá en la Tierra, utilizando este cuerpo físico que André Luis lo considera como la máquina divina, más que todo el mentor Alejandro en el libro Misioneros de la Luz, una maravillosa obra científica de mucha profundidad, siendo el cuerpo físico la máquina divina por su perfección. A pesar de que todavía estamos en este mundo de expiación y prueba, estamos en un mundo pues que tiene mucha imperfección en todos los niveles. Sin embargo, es muy valiosa esta herramienta, no es una carga, no es un fardo, es una dádiva que viene de lo alto para nuestro espíritu poder avanzar. Pero entre estos dos elementos, el espíritu como esencia y el cuerpo físico como instrumento denso, hay niveles vibratorios que han sido abordados por otras doctrinas en la antigüedad, ¿no? Otras filosofías espiritualistas, pero que Kardec resumió con el concepto de periespíritu, muy conocido también por nosotros. En el libro de los espíritus, en el ítem 23, Kardec preguntó al mundo espiritual una pregunta muy lógica, muy oportuna, muy necesaria: ¿qué es el espíritu? Y ellos respondieron muy resumidamente: el principio inteligente del universo. Pero esto no nos dice mucho. Siguió preguntando Kardec cuál es la naturaleza íntima del espíritu. Recordemos que Kardec era un científico, era un pedagogo, un hombre de mucha cultura, de mucha formación, y no se conformaba con preguntas elementales. Y continuaba indagando al plano espiritual para profundizar, además de que las respuestas iban a ser muy ilustrativas para todos los que posteriormente leerían y estudiarían estas obras. No es fácil analizar en vuestro lenguaje el espíritu. Para vosotros no es nada. Es decir, ya para nosotros los espíritas sí es algo. Para la humanidad en general, la humanidad tal vez materialista o que de pronto tienen una idea religiosa o espiritualista, no logran concebir lo que es el espíritu en sí. Prácticamente es como una nada, como un vapor, una nube, una emanación, pero no hay mayores precisiones al respecto.
Solo que a través de la codificación y a través de los libros de André Luis, de Manuel, Juana de Ángelis, Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda y algunos otros, poco a poco hemos ido formándonos como una imagen mental de lo que puede ser el espíritu en su naturaleza íntima. Porque no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Saberlo bien, nada es nada y la nada no existe. Es decir, que debemos quitar ya, digamos, de nuestra mente esa fijación de la nada. La nada en realidad no tiene un sustento. Es como una imagen mental contraria a lo que existe, pero la nada no existe como tal y debemos saber que el espíritu es algo, pero vamos a ir viendo de qué se trata. ¿El espíritu es sinónimo de inteligencia?, preguntó Kardec. Le respondieron, la inteligencia es un atributo esencial del espíritu. Esto no debemos olvidarlo nunca. La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero el uno y la otra se confunden en un principio común. Es decir, no podemos concebir la inteligencia sin espíritu y el espíritu sin inteligencia. De modo que para vosotros es una misma cosa. Hasta ahora, hasta allí, los espíritus profundizaron. Sin embargo, vamos a seguir indagando. En el ítem 25 del libro de los espíritus. ¿Es independiente el espíritu de la materia o no es más que una propiedad de esta, como los colores lo son de la luz y los sonidos son del aire? ¿Por qué? Porque recordemos que surgieron a lo largo de la historia muchas escuelas filosóficas y muchos concibieron la idea de que el alma o espíritu no era sino una propiedad de la materia, y todavía hay gente o personas muy respetables su creencia que piensan que la mente no es sino un producto del cerebro, ¿no? Le respondieron, el uno y la otra son distintos, es decir, el espíritu y la materia. Pero es necesario la unión de ambos para que sea inteligente la materia. Es necesario, por supuesto. Entonces, ¿por qué estamos repasando estas preguntas del libro de los espíritus? Muy conocidas por todos ustedes. Porque nos van a ayudar a concluir, digamos, a tener un poco más claro lo de la constitución del ser humano. De este modo habrá dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu. Le respondieron sí, y por encima de todo, Dios el Creador, el Padre de todas las cosas. Y estas tres son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal. Recordemos que hay algunos conceptos a lo largo de la codificación que son tomados, son prácticamente prestados de la religión, de la iglesia, ¿no? El tema de la Trinidad, pero para nosotros los espíritas no hay trinidades así en el sentido religioso. Pero al elemento material ha de añadirse el fluido universal. ¿Y por qué es bueno destacar el fluido universal en esta oportunidad? Porque es la esencia de lo que vamos a ver, lo que es el periespíritu, que hace las veces de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, que es demasiado grosera para que el espíritu pueda tener acción sobre ella. Entonces, estos son repasos, aunque hasta cierto punto puede equiparársele al elemento material, es decir, que el fluido universal hasta cierto punto se equipara al principio material. Se distingue por propiedades especiales y si fuese realmente materia, no habría razón para que no lo fuera también el espíritu. Es decir, que en cierto sentido el fluido universal es una forma de materia, pero que tiene unas propiedades especiales distintas a la materia densa. Está colocado entre la materia y el espíritu. Es fluido como la materia es materia, susceptible por sus innumerables combinaciones con esta y bajo la acción del espíritu de producir la infinita variedad de cosas, de las cuales no conocéis más que un pequeño número. Es decir, que el fluido universal, y que en otras obras Kardec lo denomina materia elemental, ¿no? En materia eminentemente sutil, quinta esenciada, todos estos términos que nos sirven es para aproximarnos a la idea de lo que es esa materia elemental.
bajo la acción del espíritu produce una infinita variedad de cosas de las cuales en nuestro mundo pues no conocemos sino una parte. ¿Qué definición puede darse de los espíritus? Origen y naturaleza de los espíritus, ítem 76, libro de los espíritus. Puede decirse que los espíritus son los seres inteligentes de la creación y pueblan el universo fuera del mundo material. Miremos que estas respuestas de los espíritus, que hoy nos parecen muy obvias, en el momento en que Kardec estaba interrogando al mundo espiritual hacia 1855, 56, antes de surgir el libro de los espíritus, no tenían mayores conocimientos. Se puede decir que Kardec se fue haciendo espírita en el camino, porque él fue aprendiendo sobre la marcha a medida que iban llegando las enseñanzas del mundo espiritual. ¿Los espíritus son seres distintos de la divinidad o solo emanaciones o porciones de la divinidad, los llamados por esta razón hijos de Dios? Respuesta obvia, son obra suya. Actualmente hay un movimiento que lo podemos ver en las redes sociales y en el internet que trata de volvernos al panteísmo, de considerar que nosotros somos integrantes de Dios, pero no, a la luz de la lógica, esto no puede ser, en el sentido de que siendo nosotros imperfectos, no podemos hacer parte de la divinidad que por principio se considera perfecta. Y siendo nosotros seres mutables, cambiantes, estaríamos produciendo, si hiciéramos parte de la divinidad, una inestabilidad en todo el universo. Así que nosotros somos hijos de Dios, como obra suya. Lo mismo sucede cuando un hombre hace una máquina, esta es la obra de aquel, pero no él mismo. Ya sabe que cuando alguien hace alguna cosa bella y útil, la llama su hija, su creación. Pues lo mismo Dios, y somos sus hijos porque somos obra suya. Entonces hay un retorno, un intento de retorno al panteísmo, e inclusive hemos visto un intento de reemplazar el concepto de Dios por el concepto de universo. Pero ya ese es otro tema y son respetables todas esas ideas. Preguntó Kardec nuevamente, puesto que hay dos elementos generales en el universo, el inteligente y el material, ¿podría decirse que los espíritus están formados del primero, o sea, del elemento inteligente, como los cuerpos inertes lo están del segundo? Respuesta, es evidente que los espíritus son la individualización del principio inteligente, que también es como una abstracción, ¿no? El principio inteligente universal es una abstracción, pero que se entiende de que nosotros los espíritus somos la individualización de ese principio universal, como los cuerpos lo son del principio material, y lo desconocido es la época de su formación y el modo de realizarse. Bien. ¿Se forman espontáneamente los espíritus o proceden unos de otros? Dios por su voluntad los crea como a todas las otras cosas, pero te lo repetimos una vez, su origen es un misterio. Bueno, hasta allí llegaron los espíritus en ese momento, ¿no? Pero Kardec siguió preguntando, ¿es exacto decir que los espíritus son inmateriales? Le respondieron muy sabiamente, ¿cómo podría definirse una cosa siendo insuficiente el lenguaje y faltando términos de comparación? ¿Puede un ciego de nacimiento definir la luz? Inmaterial no es la palabra. Claro, se pensaba que eran inmateriales porque no tienen materia densa como la nuestra mientras están desencarnados, ¿no? Pero son algo, tienen esencia, tienen existencia, constituidos de algo. Veamos. Y sería más exacto decir incorporal. Claro, los espíritus son incorpóreos, pero incluso esta explicación ya no tiene tanto sentido porque los espíritus desencarnados tienen un cuerpo energético, un cuerpo fluídico denominado periespíritu. Y André Luis lo denomina psicosoma. Bien, porque debes comprender perfectamente que siendo una creación el espíritu ha de ser algo y es en efecto materia purificada. Fíjense aquí, parecería que los espíritus entraron en contradicción, ¿no?
en efecto, lo comparan como una materia purificada, pero no tiene analogía no tiene análoga entre vosotros, siendo además tan etérea que no puede impresionar vuestros sentidos. Entonces, el famoso debate de que, no, pero es que en el ítem 82 del libro de los espíritus dijeron que el espíritu es materia. Entonces, si tomamos el concepto de materia como existencia, algunas personas, bueno, si deseas llamar al espíritu materia, pero entras en una contradicción, ¿no? Bien, ocupan los espíritus una región determinada o circunscrita en el espacio, y lo que ya sabemos, los espíritus se encuentran por todas partes. Aquí donde estamos sentados hay amigos, hay protectores, hay familiares probablemente desencarnados en cada uno de nuestros hogares que nos están escuchando. Espíritus de distintos niveles, ¿no? Y por distintos motivos pueden estar con nosotros, o puede que de pronto en el momento no haya ninguno. Esto no hay una regla para todo el mundo, ¿no? Y de ellos hasta lo infinito están poblados los espacios ilimitados. Los hay constantemente a vuestro lado, que os observan e influyen en vosotros a pesar vuestro, porque son uno de los poderes de la naturaleza e instrumentos de que se vale Dios para realizar sus miras providenciales, pero no todos pueden ir a todas partes, pues hay regiones prohibidas a los menos avanzados, tal como está corroborado en las obras de André Luis. Algunas personas dicen que una cosa es la codificación y otra cosa son los libros dictados por André Luis y por Emmanuel y por Juana de Ángelis, pero siendo justos y aplicando el sentido común y el análisis, encontramos que hay una continuidad y hay una correspondencia entre la codificación y los conceptos que han llegado a nosotros vía mediúnica, porque allí está explicado cómo los espíritus menos avanzados no pueden penetrar en todas partes. Y esta famosa pregunta y respuesta que también lleva a discusiones. Preguntó Kardec, ¿tienen los espíritus una forma determinada, limitada y constante? Para vuestra vista no, pero sí para la nuestra. Y si así lo queréis, el espíritu es una llama, un destello o una chispa etérea. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Preguntó Kardec, muy inquisitivamente, muy curioso, queriendo agotar todos los aspectos, ¿no? ¿Tiene color esa llama o chispa? Para vosotros, y según que el espíritu es más o menos puro, varía del oscuro al brillo del rubí. De esta respuesta, que hay que saber analizar, las personas llegaron a la conclusión de que los espíritus tenían un color o una coloración que variaba del oscuro al rojo, cuando realmente a lo largo de la lectura de la codificación encontramos que los espíritus pueden ser muy luminosos, ¿no? Y entonces ahí lo que dice es el brillo del rubí. Y si nosotros observamos en estas dos fotografías el brillo del rubí no es propiamente rojo, sí tiene algunos destellos rojos, pero el brillo del rubí es blanco completamente. Por eso el espíritu utilizó este símbolo. Pero a veces entramos en polémicas de términos y decimos, no, es que Kardec o los espíritus dicen que el color de los espíritus es de oscuro a rojo y que el más evolucionado es un espíritu de color rojo. No, es color completamente radiante, según su grado evolutivo. Y complementa así esa respuesta. Ordinariamente se representa a los genios con una llama o estrella en la cabeza, alegoría que recuerda a la naturaleza esencial de los espíritus y se coloca en la parte superior de aquella porque allí reside la inteligencia. Entonces los pintores de la Edad Media, los pintores de la antigüedad y de muchos tiempos intuyeron que el espíritu tenía, digamos que un arraigo fundamental en la parte superior del ser y lo representaban como aureola, como centros de fuerza, el centro coronario, energías, etc. Esto como ilustración. ¿Qué se hace el alma en el momento de la muerte? Vuelve a ser espíritu.
Es decir, entra de nuevo en el mundo de los espíritus que había abandonado momentáneamente. Ya estamos viendo en Facebook y en las redes sociales el eterno debate de que espíritu y alma son lo mismo. Para otras doctrinas hay diferencia. Pero si estamos ubicados dentro de la doctrina espírita y estamos en unas redes sociales y en unos chats espíritas, recordemos que para los espíritus y para Kardec la palabra alma se utiliza para referirse a espíritu encarnado, ¿no? Entonces son sinónimos en la codificación. Respetamos otras doctrinas espiritualistas que dicen que el espíritu es una cosa y el alma es otra. Pero no nos compliquemos con eso. El alma conserva su individualidad después de la muerte, sí, y no la pierde nunca. ¿Qué sería si no la conservase? ¿Qué prueba podemos tener de la individualidad del alma después de la muerte? Le respondieron con otra pregunta. ¿No la tenéis en las comunicaciones que obtenéis? Si no sois ciegos, veréis y oiréis. Si no sois sordos, porque a menudo habla una voz que os revela la existencia de un ser que vive fuera de vosotros. Entonces la mediunidad, las materializaciones, la psicografía, los diálogos con el mundo espiritual indican que hay una individualidad, y más que individualidad, una personalidad que se conserva con la desencarnación, la sobrevivencia o supervivencia del espíritu. El segundo elemento es el periespíritu, y es un tema bastante extenso. Vamos a resumirlo. En la antigüedad recibió todos esos nombres que podemos ver aquí en esta lámina, ¿no? En Egipto Ka, entre los hindúes se llamaba Linga Sharira, en Grecia Oyema y otros términos. Pitágoras lo llamó carro sutil del alma. Los neopitagóricos lo llamaban astroide, los hebreos nefesh, Pablo de Tarso, cuerpo espiritual. Distintas denominaciones. Y en otras creencias, Teofrasto Paracelso lo denominó cuerpo sidéreo. Fourier, que fue un químico francés, lo llamó cuerpo aromal. Hipólito Baraduc, que fue un fotógrafo, lo llamó somot. Y en el ocultismo y el esoterismo lo denominan, como sabemos, cuerpo astral. Entonces todas estas denominaciones son interesantes de estudiarlas, mas los conflictos vienen cuando las incorporamos tal cual a la doctrina espírita y se originan las famosas discusiones cuando decimos que cuerpo astral es lo mismo que cuerpo mental, que periespíritu, que doble etérico y todas esas confusiones que se pueden originar. Bien, entonces el periespíritu en la doctrina espírita nos indica que este cuerpo espiritual tiene forma, propiedades, organización, funciones, densidad y coloración, que ya hemos visto en numerosas conferencias y obras. También el periespíritu, siendo un cuerpo energético, tiene por supuesto plasticidad, expansibilidad, elasticidad, penetrabilidad, absorción e ideoplastía. Absorción es que absorbe los fluidos y las energías que nos rodean. Y también es emisor. La mente y el periespíritu nuestro son emisores de energía. Y el periespíritu obedece hasta cierto punto a la acción de la mente, la famosa ideoplastía. Entonces miremos todo este resumen, origen y naturaleza de ese periespíritu, que es una condensación del fluido cósmico alrededor de un foco de inteligencia. Es una definición muy interesante, muy acertada, ¿no? En realidad, periespíritu no es más que una condensación, y más que condensación, o además de condensación, es una estructuración del fluido universal alrededor de un foco de inteligencia que es el espíritu, que en sí no tiene una forma definida, como vimos, y que los espíritus incluso no encontraron una palabra precisa para definir la forma en sí del espíritu, ¿no? Como una chispa, una llama, una luz. Cuerpo etéreo, fluídico, energético del espíritu. El periespíritu es una estructura semimaterial
eminentemente sutil, quinta esenciada, tomada del fluido universal de cada mundo, ¿no? Cada mundo tiene su fluido alrededor, sus energías, y de acuerdo a la naturaleza de cada mundo, así va a ser la densidad o sutileza de ese fluido, ¿no? Etérea según la naturaleza del mundo, de cada mundo, y es uno de los más importantes productos del fluido cósmico, principio intermediario entre el espíritu y la materia. Entonces, pertenece a la materia por su origen. ¿Por qué? ¿Por qué el perispíritu pertenece a la materia por su origen? Porque está hecho de un principio material que es el fluido universal, y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. Generalmente, ya sabemos, es invisible, mas en ciertas circunstancias se condensa. Ahí se está refiriendo a los desencarnados, combinándose con otras energías, tornándose perceptible a la vista y a veces hasta tangible. Es lo que se ve en las apariciones y es lo que también se ve en las famosas materializaciones. El perispíritu participa al mismo tiempo de la electricidad, del magnetismo y hasta cierto punto de la materia inerte. Y es el principio de la vida orgánica, mas no el de la vida intelectual. Aquí hay que, digamos, hacer una rectificación cuando muchos dicen el perispíritu es la sede de la memoria. La sede de la memoria es el alma, es el espíritu en sí. El perispíritu es un archivo así de las formas evolutivas y energéticas que el principio espiritual ha tenido a lo largo de su evolución, ¿no? Van quedando allí plasmados como los esquemas energéticos. Pero la memoria en sí es atributo del espíritu. Bien, entonces, el perispíritu tiene la forma humana, guarda la apariencia de la última encarnación. Por su naturaleza fluídica es expansible, irradia hacia el exterior y forma en torno del cuerpo una atmósfera que el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden dilatar más o menos según las capacidades de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a reconocer en el mundo espiritual? Por el perispíritu. ¿Cómo los videntes identifican la presencia de alguien en una reunión mediúnica? Por la forma humana fluídica del perispíritu. Es semimaterial, moldeable a la voluntad del espíritu, es ideoplástico. Ya lo vimos, asimila los fluidos y es la llave de muchos fenómenos mediúnicos y anímicos que no es del caso tratar hoy. Y su acción energética se transmite de perispíritu a perispíritu. Es decir, nos influenciamos los unos a los otros por emisión y recepción de energías, pero que pasan por el perispíritu. En sí, el perispíritu es el órgano sensitivo del espíritu, ¿no? Es el vehículo del pensamiento, de las percepciones y sensaciones del espíritu, agente por medio del cual los espíritus se manifiestan indirectamente. ¿Por qué dice indirectamente? Porque la acción directa del espíritu es a través de la mente, a través del pensamiento. Entonces, estando pues entre el cuerpo y el espíritu, es el intermediario de las sensaciones que recibe el espíritu y por el cual transmite su voluntad al exterior y actúa sobre los órganos del cuerpo. Es decir, él transmite en ambos sentidos, del espíritu hacia el exterior para mover el cuerpo y del exterior hacia el espíritu con todas las sensaciones y percepciones. Posee propiedades de asimilación y magnetización que permite a los espíritus desencarnados y encarnados ponerse en comunicación. Como podemos ver, es mucha información, ¿no? Pero se supone que estamos acá todos entre espíritas y que todos los libros de Kardec hacen relación al perispíritu y de allí se han ido extractando todas estas conclusiones que es bueno estar repasando. Bien, entonces
Aproximaciones actuales a la noción de periespíritu. No son tan actuales, ¿no? Algunas, porque algunas de estas nociones vienen del siglo XX, como decimos, el siglo pasado. Y cuando decimos siglo pasado, pues tenemos la sensación de que ya eso quedó en el pasado, quedó atrás, pero está cerca. Bien, entonces, por ejemplo, mencionan al doctor Hans Driesch, que llamó a este cuerpo energético entelequia. El profesor Kim Bong-han de Corea del Norte lo llamó sistema energético de acupuntura. Hans Spemann, alemán, lo llamó organizador. Eugenio Rignano, un biólogo italiano, lo llamó energía biológica. Charles Manning Child lo llamó gradientes fisiológicos. Ron Weiss lo llamó campo biológico. Los rusos de la escuela de Grishenko lo llamaron bioplasma o cuerpo bioplásmico. Rupert Sheldrake, que por cierto está siendo invitado a congresos espíritas virtuales, habla de los campos morfogenéticos. Es decir, son denominaciones que la ciencia externa al espiritismo ha profundizado, ha indagado al respecto de un cuerpo dentro del cuerpo, un cuerpo de energías, de este doctor alemán, biólogo, filósofo, lo llamó entelequia, se refiere a los fenómenos paranormales como continuación de los fenómenos biológicos y psicológicos. Y la última frase, ¿qué quiere decir? Que hay una semejanza entre la epigénesis embrionaria y las ectoplasmías. Esto lo llaman el supervitalismo. ¿Qué quiere decir? Que en el desarrollo del embrión y del feto, muchos científicos postulan de que hay una estructura energética que va conduciendo el desarrollo del embrión y del feto, además de las leyes de la herencia, ¿no? Un modelo organizador biológico. Y las ectoplasmías, ¿por qué las menciona? Porque en las materializaciones se ve como en la masa de ectoplasma que exuda un medio de efectos físicos, esa masa va tomando forma humana, van plasmando el rostro, y si hay suficiente ambiente y propicio, van plasmando todo el cuerpo. ¿Por qué se ve ese cuerpo? Porque es el molde energético que está plasmando el espíritu, dándole forma a esa masa o nube de ectoplasma. Grishenko, de la escuela rusa, este es un grupo de investigadores que se puede considerar materialistas, ¿no? Indagaron en un cuerpo de energías llamado bioplasma. Es lo mismo que estudiaron el matrimonio Kirlian con la cámara Kirlian, que es un cuerpo dinámico formado de campos de fuerza. Y el periespíritu, como dice André Luis y como dice Emmanuel, el periespíritu es un campo de fuerzas. Bioplasma es una sustancia compleja de extraordinarias propiedades físicas y químicas sentado en la raíz de los procesos biológicos. Encierra la llave del secreto de la vida. Y este cuerpo bioplásmico incluye funciones orgánicas, normales y paranormales. Este cuerpo bioplásmico sería el constituyente fronterizo que sufre la acción de los campos electrodinámicos y electromagnéticos del cuerpo espiritual. Pero miremos esta última frase que indica, que allí se está planteando la posibilidad de otro cuerpo, ¿no? Porque ahí hablan de un cuerpo espiritual que sería la base de un cuerpo bioplásmico. Entonces el cuerpo bioplásmico que planteó Grishenko y los de la escuela rusa que lo siguieron, se estaba refiriendo a un campo de energía más denso, más próximo a nosotros, ¿no? Más, digamos, bioplásmico, pero que no descartaban que hubiera una estructura más profunda, que es el cuerpo espiritual. Y el profesor Kim Bong-han de Corea del Norte, que ya probablemente esté desencarnado, estudió el sistema de acupuntura, ¿no?
y concluyó de que este tiene que ser un sistema energético formado por puntos, ductos y meridianos, como los puntos de la acupuntura. Son circuitos de baja resistencia eléctrica en un organismo vivo conectando los puntos de acupuntura y forman, según plantea este investigador, un cuarto sistema en un nivel equivalente al sistema circulatorio, sistema nervioso y sistema linfático y el sistema endocrino. Sería un quinto sistema. Expliquemos un poquito este párrafo hasta donde lo entendemos. Quiero decir esto. Nuestro sistema circulatorio, que parte del corazón con los grandes vasos, se esparce por todo el cuerpo, llegando hasta la última célula del dedo, de los dedos de los pies y las manos, ¿no? Como una red que va haciéndose fina cada vez más. El sistema nervioso igualmente empieza desde el cerebro, la médula, y termina en ramificaciones muy finas en las células. El sistema linfático y hasta cierto punto el sistema endocrino. Entonces, el profesor Kim Bong-han dice que el sistema energético de la acupuntura viene constituyendo un cuarto sistema, ¿no? El cuerpo bioplásmico postulado por los soviéticos. Bien. Otro investigador, el doctor Harold Saxton Burke, 1972, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, habló de los campos de la vida, los campos electrodinámicos que controlan los procesos biológicos en todos los seres vivos y tiene cualidades organizadoras y directrices, y fundó una disciplina llamada la bioelectrónica. Si el otro antecesor había dicho que había un cuerpo de energías dentro del cuerpo, este postuló la idea de que había un cuerpo fuera del cuerpo, pero no es sino una irradiación de lo que llamamos nosotros perispíritu. Joseph Campbell, profesor, antropólogo, escritor norteamericano, dice que nuestros cuerpos espirituales están hechos de pensamiento, coincidente con lo que encontramos en las obras de Kardec, en las obras de André Luis y en las obras de Manuel. Y Juana de Ángeles, Becerra de Meneses y Manuel Filomeno y tantos otros. En muchos sistemas y enseñanzas el pensamiento en sí mismo es de naturaleza muy espiritual. Encontramos que Joseph Campbell coincide exactamente con lo que vimos en una de las respuestas de los espíritus a Kardec, ¿no? Que se confunden en un mismo elemento, espíritu y pensamiento, ¿no? Inteligencia y espíritu. Este personaje habló de los campos mórficos, ¿no? Que en última se refiere a lo mismo que estamos hablando, ¿no? Que tiene que haber una estructura energética que irradia y que sustenta al cuerpo físico y maneja todos los procesos biológicos, psicológicos y paranormales. Bien, no nos vamos a detener mucho por esta terminología tan especializada, pero a eso se refiere este campo morfogenético o campo mórfico por este científico Rupert Sheldrake. Y muy conocido de nosotros, el doctor Hernán Guimaraes Andrade, brasileño espírita, postuló la teoría corpuscular del espíritu. Y en su famosa obra, Teoría corpuscular del espíritu, habló del átomo espiritual, que estaría formado por intelectón, mentaltón y dión. Habló de formas espirituales simples, refiriéndose al principio espiritual de las formas elementales y de los seres inferiores, ¿no? De la serie biológica de la escala evolutiva de los seres vivos, en donde en la codificación, en la doctrina espírita, se refiere a principio espiritual, que en un proceso evolutivo llega a constituirse en espíritu propiamente dicho ya en nosotros.
Entonces el ingeniero Hernán Guimarães Andrade lo denominó formaciones espirituales simples, y nosotros seríamos formaciones espirituales complejas o compuestas. Habló del modelo organizador biológico y el campo biomagnético que se irradia del perispíritu. Ahí está una representación de ese modelo organizador biológico que guarda el archivo de todas las formas vivientes por las cuales hemos transitado en nuestro proceso evolutivo. Las informaciones del mundo espiritual de Emmanuel a través de Chico Javier dicen más o menos esta frase importante: el perispíritu es un organismo que constituye para el hombre el molde fundamental de la existencia, que subsiste más allá del sepulcro y permanece en la región que le corresponde de acuerdo con su peso específico. Esta frase, un poco más técnica de lo que encontramos en la codificación, no hace sino repetir lo que está en la codificación y en una forma muy coincidente y más, digamos, técnica, se puede decir, ¿no? Es un molde fundamental de la existencia, así como hemos visto en este breve repaso de estos investigadores, porque son muchos los que se han referido al perispíritu desde distintas vías de investigación. Está formado de sustancias químicas que trascienden la serie estequiogenética conocida hasta ahora por la ciencia terrena. Es un andamiaje de materia rarificada que se altera de acuerdo con el patrón vibratorio del campo interno. ¿Cuál es ese campo interno? El espíritu, ¿no? Nuestro espíritu, nuestra mente, son los que plasman la estructura del perispíritu, y para bien o para mal, según nosotros estemos vibrando o según nuestras condiciones espirituales y morales, así se va a mostrar ese perispíritu. Puede ser muy pastoso o puede ser muy radiante, de acuerdo al grado evolutivo que hayamos alcanzado, ¿no? También en el libro de Rotero lo califica como delicado organismo con extrema plasticidad que se modifica bajo el poder del pensamiento, como vimos en la codificación y en el libro de los espíritus. Bien, y André Luis, médico desencarnado que ha dictado valiosas e importantes obras que vale la pena estudiar y repasar, dice que denomina al perispíritu como psicosoma, porque si nosotros juzgamos en el libro, por ejemplo, Los Misioneros de la Luz, vemos que es un libro de mucho tenor científico y que es la fuente de la cual se nutren los investigadores de la Asociación Médico-Espírita Brasileña y de la Asociación Médico-Espírita Internacional para investigar sobre la epífisis, sobre la mediunidad, los fundamentos científicos de la mediunidad y la existencia del perispíritu, los centros de fuerza, los pases, el biomagnetismo, todo esto que la punta de lanza de la investigación en el mundo espírita la están desarrollando los innumerables médicos de la Asociación Médico-Espírita Brasileña e internacional, basándose en los libros de André Luis, en especial No Solar, La vida en el mundo espiritual, Los misioneros, los mensajeros espirituales, Misioneros de la Luz y muchas otras obras que, aunque tienen un marcado carácter moral, igualmente tienen un carácter descriptivo de la vida en el mundo espiritual y un carácter altamente científico, que no se han agotado porque siguen siendo fuente de investigación. Y lo que encontramos en todo esto no es sino una correspondencia. Y llegamos a esta lámina final en donde, a la luz de las informaciones de André Luis, tenemos que agregar a la trilogía espíritu, perispíritu y cuerpo físico dos niveles energéticos adicionales, ¿no? Que son el campo mental
¿no? Que algunos en la antigüedad llamaban cuerpo mental, ¿no? Por ejemplo, los orientalistas, etcétera, con sus distintas denominaciones y enfoques. Ese campo mental viene de la mente, viene del espíritu y forma una armazón energética distinta al periespíritu. Es decir, que el periespíritu en realidad se estructura por las líneas de fuerza del pensamiento de todos y cada uno de nosotros. Es decir, que es como el periespíritu del periespíritu. Es como una red energética que parte de la mente y le da forma al periespíritu. Y aquí cobra mucha vigencia el concepto de que el periespíritu tiene cualidades ideoplásticas, es decir, obedecen al impulso de la mente, que no puede ser sino a través de unas líneas de energía que parten de nuestra propia mente. Y entre el periespíritu y el cuerpo físico hay otro nivel vibratorio que llamaron cuerpo vital o principio vital, y que modernamente se denomina bioplasma, que fue el que postularon los rusos, ¿no? La escuela de Grichenko. Entonces, quiere decir esto, que entre el espíritu y el perispíritu hay una estructura intermediaria que es las líneas de fuerza del pensamiento, ¿no? Y del sentimiento también. Y entre el perispíritu y el cuerpo físico, según hemos extractado de las enseñanzas en la codificación, más los aportes de los demás autores clásicos, continuadores de Kardec, como Gabriel Delanne, León Denis, Camilo Flammarion, las obras de Gustavo Gelley y de tantos otros, de William Crookes, Alejandro Aksakov, se logra concluir de que entre el perispíritu y el cuerpo físico hay una sustancia plástica que Kardec llamó principio vital, fluido vital, y que también actualmente lo llaman bioplasma. Entonces, todo esto nos da resultado de que hay una constitución energética del ser humano que estructura y armoniza todos estos niveles vibratorios desde el espíritu hasta el cuerpo físico. Y que si algunas filosofías orientales plantearon 7 cuerpos, 9 cuerpos, y que la doctrina espírita venía a esclarecer al hombre, a despertar nuestras conciencias y a impulsarnos al progreso espiritual, Kardec consideró que hubiera, y los espíritus también, que era una complicación copiar todas esas concepciones orientales de 7 cuerpos, 9 cuerpos, y englobaron todo esto en un concepto llamado periespíritu, ¿no? Pero que ahora ya estamos en capacidad de comprender que son distintos niveles vibratorios desde la profundidad del espíritu hasta la densidad del cuerpo, completamente armonizados y completamente interconectados. De esta manera, amigas y amigos, compañeras y compañeros, concluimos este rápido repaso sobre la constitución del ser humano. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Magnífica la conferencia. Muchísimas gracias, muy esclarecedora. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, ahora ya le pasamos el turno a los compañeros. Si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión que hacer, aprovechemos ahora que está aquí Álvaro Vélez. Perdón. La mano, Andrés Felipe. Adelante, Andrés, por favor. Bueno, yo en una diapositiva vimos que el periespíritu puede ser el principio de la vida orgánica. Entonces, en ese orden de ideas, la inquietud es si las plantas y los animales también tienen periespíritu. Muy bien. Un segundito aquí. Subimos un poquito el volumen. Bueno, en la misma doctrina espírita hemos aprendido que todo en la naturaleza se eslabona, que no hay saltos en la cadena evolutiva, que los espíritus fuimos creados sencillos e ignorantes, elementales, ¿no? Y que el principio espiritual evoluciona
a través de las distintas formas vivientes, como está planteado en los continuadores de Kardec, ¿no? León Denis, Gabriel Delanne, Camilo Flammarion, William Crookes, Alejandro Achacoff, todo esto, y corroborado, digamos, que en la literatura mediúnica, en donde hay una concatenación en este proceso. Indudablemente, si el principio espiritual es un principio inteligente, él desde la creación, podamos decir así, desde que fueron creados, desde que poéticamente decimos, salieron de las manos del Creador, la mente, el principio espiritual emite energías y estructuras. Entonces, arriesgándome a crear, digamos, polémica en otros que no están de acuerdo, podríamos decir que tiene que haber una estructura intermedia entre, digamos, el alma de las tortugas, ¿no? El principio espiritual de los peces, incluso de las plantas. Tiene que haber un enlace, tiene que haber una estructura intermediaria que enlace, como pudimos ver, entre el espíritu propiamente dicho y la estructura material de las plantas y de los animales, ¿no? Indudablemente que no va a ser exactamente una estructura periespiritual idéntica a la nuestra, que ha evolucionado a través de los milenios. Entonces, si decimos sí, es porque se refiere a que hay una estructura intermediaria entre el alma elemental de esos seres y su cuerpo físico, de un árbol, de un perro, de un gato, de un chimpancé, un caballo, un delfín, ¿no? Entonces ellos están organizados en una cadena evolutiva. Entonces ese periespíritu igualmente ha tenido que ir evolucionando, como lo plantea Hernani Guimarães Andrade, que en el modelo organizador biológico están plasmados los moldes de todas las etapas evolutivas que siguió el ser. Entonces hay una estructura periespiritual en todos los seres vivientes. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Vilma y Fernando, por favor, ¿podéis hacer la pregunta o el comentario? Sí, es una pregunta. Son dos. De todo lo que tú nos has repasado y todos estos conceptos del periespíritu, ese cuerpo mental, ese periespíritu, ¿qué aplicación tenemos de todos estos conceptos y cómo se puede aplicar esto en la medicina? Esa sería mi primera pregunta. Y la otra curiosidad, porque tú tienes mucho conocimiento, es como la homeopatía, que es un tipo de medicina muy distinta a la tradicional, cómo ella actúa a nivel de periespíritu. Si tú tienes alguna información al respecto. Estas serían las dos preguntas. Gracias. Y gracias, Álvaro, por la charla. Bueno, exactamente. Ninguno de estos temas son fáciles de comprender y asimilar, y todo lo que respondemos es, como decía un famoso personaje español en la televisión, todo viene en los libros. Todo lo que nosotros transmitimos y podríamos decir repetimos son tomados de las obras espíritas, ¿no? Que son muchas, los 11 volúmenes de la revista espírita, además de las obras básicas, etcétera. Entonces, actualmente estamos estudiando nuevamente el libro Misioneros de la Luz, dictado por André Luis a través de Chico Javier, en donde corrobora lo que decían los espíritus en la codificación, que en la medida en que la ciencia médica se haga cargo de todos estos conocimientos de la realidad del espíritu y de la realidad del periespíritu, y se tenga en cuenta inclusive el factor moral, la ciencia de la Tierra será cada vez más completa y más abarcante, y ya no será solamente ciencia del cuerpo, sino ciencia del alma. El espiritismo es una ciencia del alma, ¿no? Además de las consecuencias filosóficas y morales, una ciencia del alma. Entonces, la medicina en general, la ciencia todavía está lejos de alcanzar ese punto ideal en donde se puede encontrar una aplicación, ¿no?, de todos estos conceptos. Pero para nosotros hay una aplicación de tipo moral, que consiste en que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, conductas, etcétera, determinan la naturaleza de nuestro periespíritu y afectan positiva o negativamente el cuerpo físico.
Es decir, la mente enferma al cuerpo y el espíritu sana al cuerpo. Según nosotros pensemos, sintamos, hablemos y actuemos, así estará la naturaleza de nuestro perispíritu y la naturaleza, el efecto en nuestro cuerpo físico, que puede ser positivo o negativo. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Hay una pregunta de Edith, pero antes en el área de texto. Dice así: ¿solo a través de la reforma íntima mejoramos nuestro perispíritu o el cuidado físico que hagamos en esta reencarnación también influye en ese proceso? Indudablemente, como vemos que hay una relación íntima entre el espíritu, el perispíritu y el cuerpo físico, nuestra reforma íntima va a diafanizar y a sutilizar la naturaleza de nuestro perispíritu, ¿no? Si nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y reacciones son negativos, está afectando la naturaleza y la densidad del perispíritu. Entonces, se habla de que, por ejemplo, el Evangelio según el Espiritismo es un libro moral y hasta religioso de la doctrina espírita, pero en el fondo el Evangelio según el Espiritismo es un libro científico, porque nos da las pautas sobre el crecimiento espiritual, la reforma íntima y cómo nuestra naturaleza espiritual termina afectando nuestra salud. Ahí hay ciencia, aunque tenga una cierta terminología que pueda sonar para algunos como que muy religioso, ¿no? Por ejemplo, la caridad, la humildad, la ayuda al prójimo, la práctica del bien, la paciencia, todos estos elementos, todas las cualidades y virtudes, así como los defectos y vicios del alma, no son sino fórmulas energéticas que afectan al cuerpo y afectan al perispíritu. Entonces ahí hay una enseñanza científica en el Evangelio según el Espiritismo, y hay una enseñanza moral que nos induce a trabajar en nuestro propio progreso espiritual sin tener que enmarcarlo en un dogma religioso, ¿no? Porque el espiritismo no es una religión ni puede tener dogmas, aunque pues podamos tener todavía algún rezago religioso de nuestras reencarnaciones anteriores que de pronto afloran y que tratamos de incorporar sin querer o queriendo al movimiento espírita. Sin embargo, todas estas enseñanzas de cualidades, virtudes, la práctica del bien, el servicio al prójimo, todo esto redunda en la salud física y en la salud espiritual. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. ¿Hay alguna preguntita más? Fernando levantó la mano, pero la quitó. No sé si es que ya se contestó con lo que estaba diciendo. Él hizo una pregunta sobre la homeopatía, pero no tengo mucho conocimiento al respecto, pero recordemos que fue, si mal no estoy, fundada por Hahnemann, y Hahnemann es uno de los espíritus que dictó mensajes a Kardec, ¿no? Y indudablemente son disciplinas externas al espiritismo que respetamos y que tienen su razón de ser en el enlace de todos estos elementos energéticos. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces pasamos al cierre, si no hay más preguntas ni comentarios. Y pedirte, Álvaro, por favor, si puedes hacer la oración de cierre. Sí, claro, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias a todos y vamos a disponernos a dar gracias.